Hola a todos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal. Hablemos de historia de Venezuela. El día de hoy nos acompaña nuestro buen amigo Antonio Paiva, reconocido economista y además con quien compartimos responsabilidades docentes en la Universidad Central de Venezuela, él en la Escuela de Economía, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, nosotros en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, pero siempre en el mismo espacio de nuestra amada UCB. Y bueno, vamos a tocar un tema interesantísimo. Siempre aquí hablamos de las batallas, de los héroes, de las guerras, de independencia y otras épocas de nuestra historia. Y hoy vamos a ver con Antonio una arista poco estudiada: cómo era la economía justamente durante la guerra de la independencia. Antonio, bienvenido. Un placer tenerte aquí nuevamente. Gracias, Cipriano. Nuestra larga amistad coincidiendo en la academia, en la docencia y en el análisis de los problemas y de la historia de Venezuela. Así es. Así es. Mira, Antonio, yo te diría para arrancar esto, ¿no? Para ponerlo en contexto, ¿no? Todos sabemos que parte de las razones que llevaron a la guerra de la independencia fueron económicas. Una de ellas fue que los mantuanos, que tenían buena parte del control de la economía de todas estas tierras, de las colonias, tenían ya una diferencia importante con la autoridad, ¿no? Que era la corona. Sin embargo, la guerra trajo unos conflictos brutales, ¿no? Y también sabemos que la devastación que trajo la guerra trajo unos problemas nuevos. Y bueno, yo me imagino que tú tienes unos detalles interesantísimos que contarnos a todos, porque evidentemente en toda guerra se sufre mucho, pero en la guerra de independencia hay unas particularidades muy interesantes, ¿no? Sí, evidentemente, al igual que en los Estados Unidos, hay una historiografía, tanto allá como acá, que quiere centrarse en los ideales de libertad, igualdad, fraternidad derivados de la Revolución Francesa. Así es. Pero cuando tú empiezas a profundizar, te das cuenta que las razones, tanto allá como acá, fueron razones evidentemente económicas. En el caso de Venezuela, se trata de que la política colonial, no solo de España, sino de todas las potencias europeas hacia otros continentes, Asia, África y en América Latina, eran un término no económico, político, pero era una expoliación. Los empresarios, los hacendados, los mantuanos, los, digamos, los españoles, no directamente del centro de España, como los canarios, como los vascos, no formaban parte pues del núcleo mantuano, empiezan a sentir un peso ya irrespirable por el acogotamiento que la corona tenía, que Venezuela producía aquellas cosas que no se producían en España, claro, eran impuestas. Por otro lado, los acogotaban de impuestos, de contribuciones, de permisos, de todo un conjunto de restricciones que obligó, y eso también es historia, a que los blancos criollos eran contrabandistas. Y el beneficiario era Holanda, que tenía las islas del Caribe enfrente, Curazao, Aruba, y por allí salía buena parte de la producción de cacao, buena parte de la producción de café, que eran los rubros más importantes desde el punto de vista económico. Y había, como tú señalas con certeza, ya una diferencia que empezó de cierto reproche o de sentir, caramba, nos están acogotando, sino ya de intereses económicos precisos. Pues necesitamos poder comercializar con el resto del mundo, necesitamos tener autonomía y eso hace pues que conjunto con los ideales de libertad de la Revolución Francesa se genere todo el movimiento de independencia. Pero allí hay que señalar que ese no fue un movimiento popular, porque ni los indígenas, ni los esclavos, ni los artesanos, los que estaban en los oficios, sentían identificación con los criollos, porque los mantuanos eran precisamente quienes
se llevaban la tajada gruesa de la torta y a uno le llama la atención que dicen, bueno, que Boves era un asesino cruel. No, no, él estaba representando un sentimiento y lo que tú señalas es muy importante. La guerra de independencia en Venezuela es la más cruenta y la más cruel de toda América Latina y quedó porque fue una guerra fratricida, pues. Pero bueno, ese no es el tema es lo de la economía. Antonio, qué interesante lo que acabas de decir. Se me ocurre hacerte un par de comentarios. Uno es que de una de las cosas, de las muchas que acusan al papá de Bolívar, por cierto, es de que justamente hacía algunas de estas cosas medio ilegales que tú acabas de mencionar. Yo he leído en algunos lados que de una de las cosas que lo tildan es de contrabandista. Seguramente en medio de sus muchas actividades comerciales, porque el hombre era sin duda alguna parte de su riqueza venía de allí, era enviar cosas al exterior, algunas seguramente por esa vía que tú acabas de decir, ¿no? A estos destinos que había en los alrededores y no era lo mejor por las rutas legales que España toleraba y tenía como las rutas. Y lo otro que me llama mucho la atención, yo he leído, no me acuerdo si es en el Manifiesto de Cartagena o si es en la Carta de Jamaica, pero es en uno de los dos textos, Bolívar cuando describe un poco la situación con España, dice palabras más, palabras menos, es que dejó de ser una buena madre patria y se convirtió en una mala madrastra. Ese es el término que usa. Sí, sí. Y eso revela mucho cómo estaba la situación entre las colonias y España ya para el momento en que esto estalla, porque es lo que estaba tratando un poco de justificar es por qué la guerra tiene que seguir, porque es que ya el vínculo se tiene que romper. Así es. Y con respecto a lo que dice de que no era popular, a pesar de esto, que claro que no lo era, de hecho, recuerdo para nuestra audiencia que cuando incluso tratan compulsivamente en el año 12 de obligar a los esclavos a que tienen que pelear para el lado patriota, los esclavos dicen, no, no vamos a pelear para el lado patriota, y se rebelan. Así es. Eso pasa en Barlovento. Así es, bueno, tú ves ¿No? todo eso apellidos de los mantuanos que se reflejan en gente de color porque habían además los abusos de alcoba, pues, Claro, los, que eran diarios además, ¿no? eran con frecuencia, pues, y el papá de Bolívar era un paradigma en eso. Así es, así es, así es. Bueno, pero yo quería resaltar cuál era la situación económica en la colonia y que evoluciona en esos 300 años a la situación cuando se inicia la guerra de independencia, pues. Venezuela no tenía la riqueza de oro, de diamantes, de otros minerales preciosos que España andaba buscando. Hay toda la leyenda de que los indígenas decían, sí, por allá, y el dorado, todas esas cosas, pero en Venezuela eso no se encontró. Lo que sí se encontró fue la riqueza perlífera. De hecho, buena parte de la economía de los comienzos de la colonia está en Cubagua, está en el Mar Caribe hacia el norte-este, que hasta que se agotan las fuentes perlíferas. Y mientras tanto empieza a desarrollarse la agricultura, que en esa época entonces podemos decir que la economía era monoexportadora porque lo único que exportaba era hacia España, monoproductora porque lo único que estaba produciendo era, después que pasaron el agotamiento de las perlas, agricultura, y en agricultura hay que destacar el cacao, el café, el añil y un poco después el ganado. Los cueros constituyeron una fuente importante del producto de la riqueza, que los economistas llamamos el Producto Interno Bruto, no es sino la riqueza que se produce en un país. Así es. Y claro, los oficios, la artesanía servía para el día a día, pues. Señora necesitaba un vestido, pues iba donde una costurera, los caballeros necesitaban un traje, iban donde un sastre, pero eso no tuvo mayor importancia ni mayor peso económico, aunque sí para el día a día. Pero básicamente la agricultura constituye entonces la principal actividad económica de la colonia.
Y allí hay que decir que ya se definió el carácter de nuestra agricultura por la condición geográfica tropical. Aquí no se podía cultivar el trigo, no se podían cultivar las uvas, otros productos que en Europa tenían una alta demanda, pero sí se produjo el café y el cacao, se produjo la ganadería, se produjo incluso, hay algunas referencias de trabajos de hierro, que ese hierro es posible que hubiese estado a flor de tierra hacia la zona de Guayana y se utilizó de alguna manera pues para todos los bienes y los bienes que tienen esa materia prima. Y, por supuesto, al lado de eso está la manera como se hacía economía, que era básicamente a través de la esclavitud, de la servidumbre, con los indígenas primero y luego con la esclavitud, que significó la oleada de gente de color que llegó del África y que era parte del patrimonio de las familias adineradas, puede tener mayor cantidad de esclavos trabajando en la tierra. Podríamos hacer referencia a la novela de Gallego, Pobre Negro, a todos los hechos históricos que tú has tratado en otros programas con Falcón, la rebelión José Leonardo Chirino. de José Leonardo Chirino, y eventos que mostraban pues la desigualdad social muy terrible porque los que no eran libres pues estaban en una situación de esclavitud y los indios básicamente por las intersecciones, las intervenciones que hizo la iglesia en una situación de servidumbre. Entonces, está bien claro cuál era la estratificación socioeconómica de aquella sociedad y luego a uno le llama la atención que precisamente los que tenían el pregón eh, de las nuevas realidades que estaban ocurriendo en el mundo con la Revolución Francesa son precisamente los hijos de los mantuanos, los que pudieron ir a Europa, los que pudieron allá ser abogados, ser historiadores, tener no solo una formación cultural básica, sino profesional. Y es una de las cosas que tú has dicho en tus programas, cómo llama la atención los aportes del doctor Mendoza, los de José Félix Rivas, a la creación de una doctrina de la libertad. Rocio. Del buen Germán Rocio. Importantísimo el rol que juega. Por cierto, en estos días el profesor Perrone decía en uno de sus programas que no se le ha reconocido mucho, pero que en el Congreso hay incluso un escrito donde se designa oficialmente a Francisco Javier Ustari como principal redactor de la Constitución de 1811, cosa que a mí me parece un hallazgo importante porque hemos tendido a pensar que han sido otros los principales redactores porque jugaron un papel muy importante en los debates y bueno, valga la ocasión para destacar el rol que también jugó Ustari en esto, ¿no? Ahora mira, Antonio, volviendo al tema de la economía, me parece importante preguntarte cómo fue ese proceso entonces durante la guerra como tal. Entonces, en un momento los patriotas dominaban la escena, venía un evento que cambiaba las cosas y entonces los realistas dominaban la escena, entonces volvía a pasar algo un año más tarde y volvían los patriotas a tener control. En ese interín donde había como una suerte de toma y dame, entonces la Primera República caía, entonces al año siguiente venía Bolívar y tomaba otra vez el control, pero un año y pico después se volvía a perder el control, y después entonces llegó Morillo, y después entonces vino la expedición de los Cayos, etcétera. ¿Qué pasaba allí con las exportaciones? ¿Qué pasaba allí con la economía? O sea, era una intensidad muy grande, ¿no? Sí, y hay que decir que lo más lamentable de ese proceso fueron las muertes de las personas de uno y otro bando, que salvo esa bandera, todos eran venezolanos. Claro. O sea, desde el punto de vista económico, eso Así significa así que había menos trabajadores, menos gerentes, si se puede emplear la palabra, menos conductores o hacendados y menos mano de obra, menos peones, menos esclavos, porque la guerra fue muy cruenta y una de las víctimas principales de este vaivén de que eran los patriotas o los criollos, los patriotas, los que estaban
y los realistas, los que estaban en aquel trampolín, pues la gran víctima fue la agricultura. Venezuela sale de la guerra totalmente devastada, sin producción, sin mano de obra, sin capital para las inversiones y la propia incursión de Páez, que es lo que equilibra un poco las diferencias políticas que se habían establecido entre Bolívar y los caudillos del oriente del país, que Páez viene a cambiar la balanza a favor del Libertador. También la incursión de Páez en la guerra proviene de la actividad ganadera, pues. Sin duda. Páez era indudablemente un importante factor y que además era un caudillo que logra aglutinar a todos esos trabajadores que veían que su economía familiar, el llevar alimento a sus hogares, se había venido al suelo, pues, porque ¿cómo era la guerra? Tú llegaba el triunfador, violaban a las mujeres, se comían todas las vacas que se quitaban y después candela. Acababan con los hatos, acababan con el ganado para que no vinieran los otros. Y lo que quedaba se lo llevaba. Y lo que podían llevarse se lo llevaban. Sí. Bueno, de hecho a mí siempre me ha llamado mucho la atención, Antonio. Tú sabes que en el tomo 18 de las Memorias de Oleari están reflejadas todas las cartas que el Libertador emite y que recibe también, pero sobre todo las que emite en la campaña de Carabobo. Y tuve la oportunidad de estudiármelas con mucho detalle con motivo de una ponencia que presenté en la Academia de la Historia del Estado Carabobo con motivo del bicentenario de las batallas, ¿no? Y me llama muchísimo la atención, siempre me llamaba mucho la atención la cantidad de detalles en los que el Libertador se inmiscuía para asegurarse el éxito de la campaña desde el punto de vista logístico, ¿no? Pero se inmiscuía en unas cosas que tú decías, bueno, pero este señor tenía mente para esto, o sea, cómo se ocupaba de tal nivel de cosas, ¿no? Y una de las cosas que esto sí no está en la memoria de Oleari, sino que está en la autobiografía de Páez, es cuando Páez dice en su autobiografía, bueno, el 10 de mayo salí de Achagua y oye lo que dice que llevaba. Llevaba 1000 infantes, 1500 jinetes, 2000 caballos de reserva y 4000 novillos. Bueno, esos salieron de ahí de lo que tú estás diciendo. Y evidentemente eso fue el 10 de mayo. El día siguiente, después de la batalla, de esos 4000 novillos no quedaban ni 500. Y bueno, de eso salieron de la recogida que echaron en la zona durante todos los meses anteriores. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que al final, cuando triunfan las ideas de la libertad y la independencia se consolida, pues Páez, que es el primer presidente del país, se encuentra con aquel desierto, pues, desde el punto de vista económico. No había industria, no había hacienda, los cultivos de cacao y de café que requieren cuidado, que requieren limpiarlos de la maleza, que requieren la sombra necesaria. Se da cuenta de que el país es prácticamente un desierto desde el punto de vista económico. Afortunadamente aparece allí, eso tendremos que hacer otro programa después, sobre el gran reconstructor de la economía venezolana, que es Santos Michelena, que no era ministro de Hacienda, que se conoce más en la historia por el Tratado Michelena-Pombo, pero que venía de una formación muy liberal desde el punto de vista de los principios de Adam Smith, porque él tenía una enorme formación, él estudió en Filadelfia, estaba imbuido de todas las ideas del libre mercado, y es él quien reconstruye aquella economía totalmente devastada. Porque, Antonio, ahí había una cosa interesante, un cargo curioso. El cargo era de canciller y ministro de Hacienda a la vez, era un solo cargo. Sí, porque éramos un país exportador. Claro, e importador. Esa es la explicación. Esa es la razón. Pero era un cargo raro, era un cargo como que ministro, y canciller que no se da en otros países. Y no se da en otro país. Porque hay una gran separación entre las funciones de un canciller y las funciones de un financista. Totalmente. Bueno, de hecho, en la Venezuela de hoy no existe, pero en la Venezuela de entonces era un solo cargo y entonces Santos Michelena fue ministro de Hacienda y canciller.
ser el cargo, un solo cargo para una sola persona. Y eran las dos carteras como fusionadas. Así es. Y hay que decir también que entonces el carácter que después tuvo en la historia económica de Venezuela el petróleo, eso aparece es en los años 1900, en el siglo XX, De manera industrial. Pues, de manera seria, pues, sí, como sí. una actividad que empieza a desplazar el cacao porque hubo recuperación, pues la recuperación económica de Venezuela después de la independencia se centra en el añil, en el cacao, en el café, en los cueros y simplemente las actividades de los oficios, de la artesanía, servía para el consumo interno. Pero esa es una recuperación muy lenta porque el valor agregado de estos productos, de estos bienes, era muy poco para la exportación, salvo el café y el cacao. Un poco el añil que después pierde peso. Me parece importante hacer una mención a lo siguiente, Tony. A pesar de que el esquema que se va a terminar imponiendo, tú mismo lo has dicho, la propia designación de Santos Michelena, que es un hombre de ideas liberales y que viene a formarse en Estados Unidos, que evidentemente el pensamiento dominante de la época es el de la escuela clásica inglesa, cuyo cerebro central es el que reconocemos hoy en día como el fundador de los estudios económicos como ciencia, que es Adam Smith, cuya obra fundamental es escrita en 1776, que es de la causa de la riqueza de las naciones. Sin embargo, el Libertador emite en Quito un decreto que marca la historia de Venezuela hasta el día de hoy, que es el famoso decreto que declara que todas las riquezas del subsuelo pasan de la corona a la república. Sí, ese es el grave error Y eso lo venimos arrastrando hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Y nadie se ha atrevido a cambiar eso. De hecho, la constitución de hoy todavía en el artículo 12 sigue diciendo lo mismo, Lo mismo. básicamente, ¿no? Y entonces tú puedes establecer la comparación entre países petroleros que no tienen ese grillete y Venezuela. Aquellos han prosperado, han desarrollado una actividad económica que les permite el bienestar de la población y nosotros cada vez somos más precarios y más pobres. Y eso es una reminiscencia de lo que venía arrastrándose de antes, porque el Libertador lo que hizo fue simplemente decir, eran de la corona española y ahora van a ser de la república. Es decir, de alguna manera arrastró la legislación española y se separó del pensamiento liberal. Así es. Y hay un hecho muy importante que creo que es en el manifiesto de Cartagena, en donde Bolívar explica las causas por las cuales fracasó la República. Exceso de burocracia, otorgamiento de permisos por amistad y no por la competitividad económica, es decir, todo lo que ha sido el populismo. Correcto, correcto. Y eso lo dice el Libertador explicando por qué la economía estaba en manos de los que defendían la independencia, peor que la que existía con la corona. Porque, por supuesto, cuando tú colocas al Estado como agente económico fundamental, ¿en qué deriva? En todos los problemas que tenemos hasta el día de hoy desde el punto de vista económico. Ahora, fíjate que en estos días estaba rodando por ahí un videito donde Carmelo Lauría más bien justificaba lo que estaba haciendo el Libertador. Y dijo, menos mal que lo hizo, porque eso no lo puede cambiar nadie, que no puede ser otro sino el Estado el dueño de esa riqueza. Siendo Carmelo uno de los principales factores del gran banco que hubo en todo el siglo XIX en Venezuela, que fue el Banco de Venezuela. Así es. Y es lo que a veces uno como economista se pregunta, ¿por qué los empresarios en Venezuela son tan dependientes del Estado? Bueno, porque venía toda una tradición y toda una facilidad, porque antes que invertir era mejor tener un amigo ministro. Eso, es correcto, es correcto. Y de eso, y así se armó todo un esquema que fue el que explica buena parte de por qué Venezuela nunca pudo llegar a ser lo que pudo ser teniendo la riqueza que tenía. Así es. Y en conclusión, yo estimo, en primer lugar, que es la economía una de las razones de la independencia, porque los agentes económicos estaban asfixiados por aquella catarata de impuestos que imponía España. Luego, porque España
no permitía que se desarrollasen actividades que no fuesen las que les convenían a ellos, es decir, lo que ellos no producían allá. Correcto. Y en tercer lugar, pues por la avidez de los representantes españoles, los capitanes generales que se metían en el negocio también. Sin duda alguna. Ellos y la cantidad de funcionarios que los rodeaban, ¿no? Me imagino. Incluso el propio clero, pues, que tampoco era tan santo. No, y que formaba parte de eso. El clero era parte del establishment, por decirlo así. Exactamente. ¿No? Por decirlo Que así. después se convierte también en un vector de búsqueda de la libertad a través de la independencia. Algunos. Porque había, ahí sí se dividieron clarito, Sí. los hiperrealistas y los patriotas. Españolistas y los curas patriotas. Así es. Que los había, claro que los había. Bueno, Antonio, excelente, muy buena conversación. Creo que el tema es interesantísimo, además, y da para muchas cosas más, ¿no? Nada más el tema de Santos Michelena y lo que se deriva de ahí en adelante es un temazo. Sí, más adelante tendremos que hacer algún programa sobre esto. Así, sobre la economía en general del siglo XIX, porque apenas esto es la Y parte de la que, independencia. exacto, pues, y que hay dos paradigmas allí, por si acaso alguno de nuestros escuchas o ahora televidentes que por las redes nos pueden observar y oír, hay que destacar que uno de los primeros que hace la denuncia de ese grillete que pone el Libertador al pasar de la colonia a la independencia del Reino de España al gobierno de Venezuela, la propiedad sobre el subsuelo, que fue Carlos Rangel Guevara. Y desde el punto de vista económico, el gran aporte y las investigaciones que hace Asdrúbal Batista. No, sin duda. Y que después trajo toda una corriente, sin duda, donde estuvo Quiroz Corradi y mucha gente diciendo, aquí no hubo nacionalización, aquí lo que hubo fue estatización. Así es. Y bueno, ahí viene toda una serie de cosas, donde hemos hablado mucho de eso. Vamos a hacer un programa sobre eso. Bueno, queridos amigos, queridos seguidores de este canal, hemos tenido una excelente conversación con nuestro buen amigo Antonio Paiva. Este es un tema apasionante, la economía durante la guerra de la independencia, y como hemos visto, da para mucho más. Pudiéramos hablar sobre toda la economía durante el siglo XIX y de dónde vienen las causas que han traído a que esta sea una economía trastocada por la intervención permanente del Estado en la misma, que tienen, como han visto, su raíz tal vez en este tema de que el Estado desde muy temprano se convirtió en el dueño, el poseedor de las riquezas del subsuelo, que terminaron siendo clave en todo lo que es la economía venezolana por nuestro carácter de potencia petrolera. Bueno, siendo así, pues nos gustaría pues que si les gusta lo que vieron, nos acompañen con un like. Si también no se han activado con la campanita para que el sistema les advierta cuando tengamos algo nuevo, pues actívenla allí en YouTube. Yo tengo mi campanita aquí conmigo también para que nos avise. Y el que tenga una opinión distinta, pues que no, lo haga claro, saber. Pues, pueden hacer, aquí sí somos democráticos. así es, pueden hacernos llegar sus comentarios abajo, está el espacio abierto para eso, sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, también si quieren apoyarnos para que podamos seguir produciendo este tipo de material para ustedes, tienen la opción del super gracias y también hacerse miembro de la comunidad. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Gracias. Hasta luego.